No está Diga, grabando. Ah, ahí ahorita, está. hoy sí. Ya. Entonces, gracias, sí, porque algunas veces se nos olvida. Entonces, lo que les mencionaba que en la guía número 3 vamos a cambiar un poquito. Ustedes me van a hacer un video de unos 10 minutos y lo van a subir a su plataforma. A más de algún compañero, pues tiene, bueno, creo que todos tienen una plataforma. El más conocido es YouTube. Entonces, ustedes van a subirlo allí y nos van a regalar, me van a regalar el enlace para que yo lo podamos visualizar. Así que esa sería pues la guía número 2. Yo la voy a subir en esta semana. Les voy a dar ahorita pues un margen, pues han terminado unas exposiciones, hemos terminado también un parcial y entonces pues van a estar ahí pues un poquito ahorita pues eh, ¿cómo se llama? Recuperándose, algunos todavía un poquito, quizá un poco tristes porque no les fue bien en alguna materia. Otros pues están allí preocupados ya porque ya pasaron dos registros y ven que la situación está un poco complicada. No me digan quién es, pero, y algunos pues están felices, pues algunos están, pues decimos, felices pues con los resultados que han obtenido en el primero y en el segundo registro. Así que voy a dejarles ahorita esta semana, este día así, y ya quizás mañana o el miércoles ya van a tener la guía ahí para que ustedes puedan pensar ya. Siempre vamos a respetar los grupos que tenemos en la guía número 1. Si hay alguien ahí que no se sienta conforme, pues también nos lo informa, pues y vamos a comprender la situación. Bueno, este día pues vamos a estar hablando sobre una idea general de cómo se da el desarrollo psicológico a lo largo del ciclo de vida, jóvenes. Así que interesante pues es cuando nosotros pensamos en esta etapa. Yo creo que si a usted, yo le diría a ustedes, y ustedes me podrían escribir allí y vamos a hacer un ejercicio ahorita. Si usted me quiere allí escribir, por favor, los 66 compañeros que están ahorita en la clase, ¿qué etapa a ustedes les gustaría vivir de las que han pasado ahorita ustedes ya? Entonces, díganme ahí. Puede ser la infancia, la niñez, la adolescencia o ahorita la que ustedes están empezando a experimentar, que es la juventud. Entonces, escríbanme ahí, por favor, los 67 compañeros. ¿Qué etapa a ustedes les ha gustado? O ustedes dicen, esta ha sido quizás una de las etapas muy bonitas, ¿verdad? Porque en una ocasión un estudiante en otra universidad, ya él ya está señor, ¿verdad? Entonces, estábamos hablando sobre este tema y entonces yo les pregunté eso. Yo les dije, ¿qué etapa les ha gustado vivir? Algunos me dijeron la niñez, ¿no? La mayoría fue la niñez, la infancia, pero este señor me dijo, no, me dijo, mi infancia fue dura, fue complicada, me dijo, fue problemática, me dijo. Ahora la etapa adulta que estoy viendo es la mejor, me dijo. Mejor, me dijo, porque ahora tengo dinero, me dijo. Tengo bienes, me dijo, y no quiero alardearle, me dijo, no, me dijo. Pero ahora tengo una disponibilidad de muchas cosas, me dijo. Ya mi hijo ya es, por cierto, es doctor, me dijo, ya es doctor, me dijo. Es un buen profesional del seguro, me dijo, social, y es mi hijo único, me dijo, y tengo mi esposa, y soy feliz, me dijo, en esta etapa. No me gustaría vivir las otras etapas, me dijo, porque fueron de sufrimiento, me dijo, de escasez, pero ahora estoy viviendo mi mejor momento. Entonces, imagínense, entonces, aquí tengo ya 48 mensajitos que nos han enviado.
Ya vamos ya hay otro más que ya se agregó. Nos faltan 67, nos faltan más o menos unos 17 compañeros que nos escriban ahí. Entonces, vamos a esperar ahí, vamos a seguir hablando y después vamos a ver eso. Y vamos a esta parte, miren jóvenes. ¿Cuál es la definición del desarrollo humano? Esto usted lo puede encontrar en el libro de Papalia, pero esos son esos cambios sistemáticos, oiga, sistemáticos y sucesivos que ocurren en el individuo entre el periodo de concepción y la muerte. Oiga, sistemáticos porque no se puede pasar. Por ejemplo, un niño no puede nacer con bigote ni barba. Sí, ni puede tener vello púbico cuando nace. Se pueden dar, pero allá en 1 millón o 3 millones o más puede darse un caso, pero no es, esas son las excepciones. Es algo sistemático. Es algo sistemático. Y que ocurre en el individuo entre el periodo de la concepción hasta la muerte. Y tienen una función adaptativa. Por ejemplo, cuando estamos en el vientre de la madre, vamos formando una serie de estructuras, de formas, vamos construyendo, se va construyendo todos los sistemas que nos van a servir cuando ya estemos fuera de esa cobertura. Entonces, nos van a ayudar. Y cuando estamos ya en esa etapa de nacimiento ya y que estamos ya desarrollándonos, nos van a servir para las siguientes etapas. Entonces, lo que nos pasó en la etapa de la infancia, ahora pues, nos sirvió en la etapa de la adolescencia, no lo entendíamos, pero que nos ha venido adaptando. Y ahora ustedes que están aquí ya, algunos están en sus 20 años, algunos están estrenando sus 21 años, y que algunos ya tienen su documento único que les acredita para muchas cosas y que en alguna medida los vuelve independientes. Pero nos ayuda y así sucesivamente. Muchas veces le tenemos miedo a la etapa, quizás es un poquito más allá, todavía algunos quisieran ser, ¿cómo se llama? Jóvenes. Tengo 53 compañeros ahí. Quiero saber qué dicen los mensajes aquí. ¿Va? Bueno, ahí están ya, miren. La niñez dice, pues voy a mencionar algunos, no voy a mencionar todos, pero por ejemplo, la niñez, la juventud, dicen la juventud, mi infancia, dicen algunos, la niñez porque no me preocupaba por nada, dice, excelente, la niñez, infancia, muy bien, la adolescencia, muy bonita, cada una de esas etapas, gracias a los 53 compañeros que nos han escrito, muy bien, está bien la niñez. En otro momento yo hice también en otro grupo yo hice, y uno me dijo, no, yo quisiera ser ya un adulto, me dijo. Porque el adulto, casi que como le contaba el caso de este señor, me dijo, no, es que ya cuando uno es adulto, pues ha logrado todo, tiene todo. Entonces, está bien. Entonces, vemos esa parte. Ahora, hay que mencionar también que hay antecedentes históricos que nos aporten lo que también algunos lo llaman la psicología evolutiva. Quiero decirle que esto ha cambiado. Por ejemplo, el estudio científico del desarrollo humano comenzó con la niñez durante el siglo XIX. Por ejemplo, antes, en los siglos mucho más atrás, jóvenes, había mucha mortandad, ¿no?
Hoy, hace poco al país lo han puesto en una categoría de haber eliminado ciertas enfermedades. Imagínense todavía en este siglo XXI. Pero la disminución de mortandad se ha dado ya. Por ejemplo, vacunas, eh, calidad de vida para la niñez. Por ejemplo, ahí vemos, ya pasó el tiempo de ver esa parte. Si usted me da chance, lo vemos después, porque ya estamos en otro momento. Por eso dimos el tiempo ahí. Pero lo vamos a hacer. Hay que ver el parcial. Bueno, entonces, jóvenes, cuando vemos esa parte, vemos, por ejemplo, la disminución de la mortandad. ¿Va? Por ejemplo, también ya en cuestiones de cuidado, ¿va? Con la niñez. Antes se creían que los niños eran eh, personas adultas. ¿Va? Entonces, personas adultas, pero con los estudios que se han hecho, ahora ya no se puede. Entonces, cuando ya vemos esa parte, pues, por ejemplo, las leyes también, ¿va? Para bien o para mal, ¿va? Por ejemplo. ¿Va? Por ejemplo, ya no se castiga a un niño o a un adolescente como un adulto, ni va a un centro penal de un adulto, ¿va? Sino que ahora ya va a un resguardo diferente. ¿Va? Eh, en la revolución industrial, por ejemplo, los niños trabajaban como también, pues, antes eran pues, más, ¿cómo se llama? Más compleja la situación, ¿va? Todavía se lucha por quitar la jornada laboral, ¿va? Y también hablando también de la jornada laboral para todos los ámbitos de la edad. Por ejemplo, antes se trabajaban 15 horas o más. Las condiciones laborales eran lo más complicado. Y así, pues entonces, la niñez ya fue tomando ¿cómo se llama? Mayor importancia en ese aspecto también. También cuando hablamos de la adolescencia, también se considera una fase separada. Quiero decirle que la adolescencia se era infante y después se era joven. No había ese aspecto de juventud. Digo esto porque habían culturas que cuando ya un niño ya tenía unos 10 años, 11 años, ya lo mandaban a trabajar. Y quizás sus abuelos o sus bisabuelos quizás habrán escuchado alguna historia de esa, que ya los mandaban a los sembradillos, como se conoce, ¿va? Ya les daban ciertas tareas de trabajo, porque ya los consideraban grandes, no digamos cuando ya tenían 15 años, ¿va? Ya podían tener una familia, ya se podían acompañar, ya podían tener una familia, y algunos a muy temprana edad ya formaban su familia, muy especialmente en el caso de las niñas, ¿no? Que ya cuando ya tenía unos 14 años, 15 años, eh, alguien empezaba ya a hablarle y se la podía llevar, ¿va? Entonces, y la familia pues no lo veía mal, ¿va? No habían leyes tampoco que respaldaran ese aspecto también. Entonces, pero ahora sí ya la adolescencia se enmarca ya entre los 12 y los 18 años, por ahí así, y hay una serie de estudios que hablan, por ejemplo, de los cambios físicos, de los cambios hormonales, en el caso de las señoritas, también en el varón, todo eso, jóvenes, va dando pues un conocimiento pues más amplio en cuanto a la adolescencia también. También el interés por el desarrollo en la edad adulta también. Hoy, pues, como usted ya sabe, pues, y quizás esto ahora se miraba más en la parte de Estados Unidos, ¿va? ¿Me escuchan bien, jóvenes?
Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí, Lic. Bueno, entonces, ya el interés por el desarrollo de la edad adulta, ya, por ejemplo, la potencia que el desarrollo del ciclo vital ya se convierte en un campo de estudio. Yo no estoy tan mayor, hace poco pues cumplí mis 44 años, y lo que le quiero decir que, por ejemplo, antes no era como una norma o una regla quizás que el niño fuera al kinder o pasara todos esos procesos, ¿no? Pero ahora sí es casi una obligación pues que el niño empiece pues todo ese proceso. Igual los cuidados del adulto, perdón, la niñez, la infancia, la adolescencia, la juventud, la adultez, la etapa adulto mayor, o lo que como conocemos comúnmente la vejez, todo eso, jóvenes, ahora pues ya tiene su espacio también. Entonces, por ejemplo, hay hospitales, hay especialidades, bueno, ustedes van en su proceso de enseñanza, pues van a pasar todas estas etapas, las van a conocer, ¿va? Entonces, cuando hablamos de eso y hablar de todos esos aportes de la psicología evolutiva, ya el concepto de desarrollo como un proceso que lo vamos a entender que dura toda la vida y que se puede estudiar científicamente y se conoce como el desarrollo del ciclo vital. Ahora, cuando hablamos de todo esto, miren jóvenes, cuando hablamos de todo esto, vamos a decir que el estudio del ciclo vital es de carácter interdisciplinario. Lo que ya lo hemos venido hablando. Todos en la vida, en algún momento, vamos a necesitar o nos vamos a ver relacionados con todas estas ramas que ya quizás las hemos visto cuando hablábamos de la psicología. Por ejemplo, la psicología, la psiquiatría, la sociología, la antropología, la biología, la genética, la educación, la historia, la filosofía, la medicina. Todo eso para darle una explicación al ser en cada etapa de que le va a tocar vivir. Decir que todos vamos a tener esta experiencia, jóvenes. Todos vamos a tenerla. Si no se nos termina en algunos momentos, en algún momento la vida. Y vamos a cumplirlo. Yo sé que casi no nos gusta hablar de la vejez, pero llegar a esa etapa, como lo decía Erickson, un teórico que nos habla del ciclo vital, que cada una de las etapas es como una flor, ¿va? Que tiene una serie de capas, como la rosa que se va abriendo, hasta mantener esa belleza. Claro, después empieza a decaer y se vuelve, se decae esa flor, esa belleza de esa flor. Pues así es el ser humano. Ahora, muchas veces rompemos eso, se rompe. Muchas veces no es que tengamos la culpa el ser humano, digo, le tocó vivir una mala experiencia, ya lo vamos a hablar al final, ¿va? Pero qué bonito es que cada uno de los seres humanos vaya pasando cada una de las etapas de la vida, ¿va? Que la niñez sea una etapa muy bonita, ¿va? Muy como integral, no bonita, sino integral, ¿va? Integral en todos los sentidos. Y así sucesivamente hasta llegar a la última etapa, como yo he conocido gente así, mayor, quizá usted tendrá sus abuelos, que son personas que usted dice, no, hombre, yo los admiro, esos señores. Son abuelitos que lo influyen a uno. Pero hay gente que no va a lograr llegar, o no logró llegar allí. Entonces, hablamos de esa parte ahí. Ahora, ¿qué es la psicología del desarrollo? Quizás estos dos autores, Feldman y Papalia, nos ayudan y nos dicen que es el estudio científico de los cambios y la continuidad a lo largo del ciclo humano. No nos acaba, no nos
no nos terminamos con una etapa. Qué bonito era, dice alguien, qué bonito que te hubieras quedado niño, que te hubieras quedado chiquitito. No, no se puede. Se van a dar cambios. Claro, algunas veces lo hacemos como una manera de recordar esos tiempos bonitos, pero que son necesarios, son cambios que necesarios. Y de una manera científica. ¿Por qué mi hijo tiene esos cambios de pensamiento? ¿Por qué cuando llegamos quizás muchos de ustedes están ya con sus padres que tienen ya más o menos unos 48 años, y entonces usted dice que yo no los entiendo, ni ellos me entienden a mí? Es que estamos en dos etapas diferentes. Y es ahí donde tenemos que nosotros entender eso. Igual el papá dice que no entiendo a mi hijo. Mi hijo quiere devorarse el mundo ya. Quiere tener esas experiencias. Y más, yo no sé si les pasa a ustedes, jóvenes, que cuando a uno le dicen no, es cuando uno más quiere eso. Por curiosidad, por aventura, por querer tener esa experiencia. Quizás nos ha pasado eso. Entonces, pero son cambios que se van dando de una manera científica. Y otra cosa, todos lo vamos a experimentar en todo ese ciclo vital humano. Entonces, así que no es que cuando llegamos a la madurez o a la edad adulta, ya somos maduros, que no nos vamos a equivocar. No. Claro, ahora nos equivocamos, pero nos equivocamos despacito, como decimos. Ya, si en la adolescencia y en la juventud hacíamos cosas de una manera impulsiva y rápida y después quizás contábamos los problemas, contábamos las cosas malas y hacíamos un recuento, quizás ahora ya adulto siempre la seguimos fallando, como decimos en el buen salvadoreño, la seguimos regando, pero quizás ya, ya menos, con menos rapidez. Pero siempre vamos a experimentar esos cambios de humor, esos cambios de acción también, físicamente también, jóvenes. Por ejemplo, yo ahorita ya no me podría poner a jugar con un compañero de ustedes que esté jugando fútbol. Ya no podría, porque el que está ahorita en esa edad es rápido, mueve el balón rápido cuando vengo a sentir y corre más rápido y llega al otro lado más rápido. Y en cambio yo posiblemente no sea así. Entonces, esos son los cambios que tenemos que recordar. Por eso vamos a decir, jóvenes, que hay dos tipos de cambio en el desarrollo. El primero, pues, es el aspecto cuantitativo. Por ejemplo, en números o cantidades. Por ejemplo, los años. No me puedo comparar a algún compañero de ustedes porque algunos están entre sus 20, 21 años. Y algunos quizás no han llegado ni a 20 años. Yo quisiera que ustedes me dijeran a través del audio algunos días. ¿Cuántos años tienen ahorita ustedes? Yo tengo 18. Yo tengo 16. 19. 16. 19. Voy a cumplir 20. 17. 17. 20. 17. 17, imagínense. Muy bien. Así que no podemos hablar de cosas mayores todavía. 18. 18, muy bien. Muchas gracias. Algunos los están escribiendo, qué bueno. ¿Alguien me dijo allí 16 años? Sí, yo. ¿Quién usted? Yo también. Dos de 16 años. Muy bien. Imagínense. Van corriendo ustedes. ¿En cuántos años van a terminar su carrera? Cuéntenme. 26 a 27 años. Terminamos a tiempo, 23, 24, digamos solo el doctorado, ¿verdad? Pero ya de ahí la especialidad y todas las cosas, más tiempo. Sí, muy bien. Génesis tiene 16 años. Sí. Imagínense.
Excelente. ¿Va? 16 años, otros tienen 17, pero el mayor, ¿cuántos años tiene el mayor aquí? Vamos, que lo escribo por ahí, vamos a ver. 22. 22, el mayorcito, imagínense, no, él es el de experiencia ahorita en el grupo, imagínense. Puedo ser el papá de todos. Ah, mentira. Está bueno. Pero ahí a la edad es puede ser una variable también, algo cuantitativo. Vamos a ver aquí los mensajitos siempre 18, muy bien. No, hombre, 20. Sí, es que no nos equivocamos y por ahí deben de andar las edades también. Así que, como les digo, pues, el aspecto cuantitativo. Ahí hablamos también de peso, estatura, también cuando vamos al médico, temperatura. Bueno, pero hay aspectos cualitativos también. Por ejemplo, ahí hablamos de carácter, ahí hablamos de aspectos, por ejemplo, que tienen que ver con la madurez. Todos esos elementos que tienen que ver con la parte cualitativa. Ahora, ¿cuándo estudiamos el desarrollo humano, jóvenes? ¿Cuándo estudiamos el desarrollo humano? Bueno, estudiamos el desarrollo humano porque genera conocimiento sobre los principios generales del desarrollo durante la vida. Durante la vida. Durante la vida. Por ejemplo, las diferencias que tenemos y similitudes. Digo esto que aunque yo tenga 44 a comparación quizás con sus padres, algunos quizás tienen 48 años, hemos vivido cosas quizás similares. Por ejemplo, la música, si hemos vivido aquí en el país, las situaciones que han vivido en el país, pero también hay diferencias. Por ejemplo, de educación, de alimentación, aspectos económicos, sociales, políticos, religiosos, todos esos elementos también, y también aspectos físicos también. Hay personas que quizás hemos tenido las mismas enfermedades, hemos tenido los mismos problemas de salud, pero también hay otros que no han tenido ningún tipo de dificultades y nos hace diferente. Dos personas de 20 años pueden tener muchas diferencias, como ya les mencioné, y algunas interindividuales. Por ejemplo, si son aspectos sociales, por ejemplo, el que alguno de los padres haya emigrado a otro país, ¿no? Y que también mis padres hayan emigrado a otro país y que estemos de la misma edad. Pueden ser cosas interindividuales, que nos hayan vivido o que hayamos ido a la misma escuela, en el desarrollo, así como el grado y las condiciones de plasticidad o de modificabilidad del desarrollo. Vamos a decir que no todos tenemos también esa habilidad, por ejemplo, en cuanto al aprendizaje, ¿va? El adquirir conocimientos, el aplicarlos. Si no, pues todos estudiáramos medicina. Si no, todos estudiáramos quizás alguna ingeniería o nos gustaran las mismas cosas. No, cada uno va de acuerdo a esos aspectos que nos permiten poder captar ese ambiente en el cual está a nuestro alrededor. Entonces, por eso muchas veces tenemos un hermanito que lo llevamos un año, pero es diferente a él. Él es un poquito más lento, más emocionalmente quizás es un poquito expresivo. Entonces ahí tenemos esos cambios que se nos van presentando. Ahora, para estudiar, por ejemplo, el desarrollo, jóvenes, tenemos que ir a estos 4 objetivos. Por ejemplo, la descripción, la explicación, la predicción y el control. Entonces, cuando vemos esto, jóvenes, por ejemplo,
una descripción podría ser cuando dice su primera palabra. Los niños, o que tan amplio es su vocabulario. No lo voy a preguntar, pero por ejemplo, yo sé que hoy los procesos educativos, los programas educativos han cambiado mucho. Antes uno hacía 3 años y era una normativa, eso, pero ahora no, ahora hay carreras que aún son técnicas, medio prácticas, otras son de 2 años, otras son de 3 años. Pero, ¿cómo fue que aprendimos a hablar? O nuestras primeras palabras, la amplitud en cuanto al vocabulario. Hay algunos que pudieron haber, ¿cómo se llama?, gateado mucho más antes que un niño normal. Todos esos aspectos, ¿verdad? Por eso los científicos observan grupos numerosos de niños y establecen normas o promedios de las conductas en diversas edades. Por eso si un niño ya llega a 3 años y no puede caminar, pues es algo que requiere de un cuidado. O por ejemplo también el hecho de que un niño no pueda hablar a los 2 años, decir algunas palabras. Eso ya nos está describiendo una situación. Y la explicación también, ¿cómo adquiere el lenguaje? Los niños, porque algunos aprenden a hablar más tarde de lo usual. Entonces, ahí ya estamos explicando, no, es que el niño tuvo problemas al nacer. Se le presentó una complicación a la mamá en el tiempo del embarazo. En el momento del parto hubo una dificultad. Tuvo cierto momento en el que se quedó sin oxígeno, hubo alguna complicación, se le presentó una situación ahí. Entonces, la explicación ahí. Ahora, la predicción. Si a este niño no se le ayuda, no se manda a una escuela especial donde se le den las herramientas para que mejore, por ejemplo, su vocabulario, su lenguaje. Ahí hablamos de terapia de lenguaje. Y claro, empieza un proceso de llevarlo al médico, llevarlo al neurólogo, que el neurólogo certifique cuál es la situación de madurez que el niño tiene, a través de todo un proceso que se va llevando. Después viene la parte académica, de enseñanza. ¿A dónde va a ir a estudiar? ¿Quién le va a dar clase? ¿En qué institución sería lo más adecuado? Entonces, para comprender cómo es que la adquisición del lenguaje. Y lo último es el control. Es al designar todo eso, entonces ya se le puede decir en la terapia que va a conllevar al niño ahí. Entonces, vemos este aspecto ahí de los 4 elementos que están aquí: descripción, explicación, la predicción y el control. Ahora, vamos a decir que el estudio del ser humano está en evolución permanente, cambios que se van dando. Claro, no sabemos la línea. Cuando yo estoy ya cambiando desde ser un adolescente a un joven, o de un joven a un adulto. Ahora, las preguntas que quieren contestar los científicos de desarrollo, los métodos que aplican y las explicaciones que proponen son más complejas y variadas, ¿va?, de lo que eran apenas 5 años, ¿va?, también. Entonces, cada día se van dando una serie de cambios. Acuérdense, por ejemplo, en el tema de enseñanza, ¿va? Por ejemplo, ahorita, nosotros aquí. Nosotros que quizás somos de la vieja guardia, que no teníamos toda esta tecnología, nos hace falta estar en el salón de clase, pues. Pero nos hemos adaptado.
Y algunos señores que ya están quizás mayores y son maestros, les ha costado un montón. Pero en el caso de ustedes no, ustedes cómo interactúan con un celular, con una cámara, no es algo raro, pues que alguien haga un TikTok, que alguien haga un video, que se ponga a hablar en las redes sociales. Todo eso hoy es parte de la vivencia. Los cambios. Para muchos de ustedes, y si yo les pregunto a ustedes, y no es ánimo de causar polémica ni nada de eso, pero y yo me puedo dar también una sorpresa aquí, pero ¿cuántos de ustedes ya quisieran estar ya en el salón de clase? Si alguien nos puede contestar. Yo, licenciado. Esteban, También. usted también. Pero de ese mundo que estamos aquí, que somos más de 60, que somos 67, más de alguno va a decir, no, fíjese, yo aquí en mi casita con mi pijama todavía, con mi chorcito, con mis chanclas y con mi sodita aquí, compartiendo, hablando y todo lo demás con el docente, ¿va? O acostadito, y no es malo lo que voy a decir, nada es acostadito en mi camita, escuchando ahí lo que dice el IGMA. Entonces, para algunos puede ser así, para otros dicen, no, yo ya quisiera porque yo quiero interactuar con esos amigos. Vamos a ver qué nos dicen en los mensajitos. Aquí siempre lo chequeo ahí. Yo también, dice ahí. Muy bien, entonces lo que nos han compartido aquí, nos dicen pues que ya quisieran pues esa interacción. Por eso les digo que es complejo la experiencia que han desarrollado algunos. Estos cambios manifiestan el adelanto de los nuevos conocimientos en la medida que las nuevas investigaciones perfeccionan o ponen en tela de juicio lo anterior también. Porque hay cosas que han cambiado, jóvenes. Siempre vamos más allá en cuanto a muchos aspectos que se creían como una ley. También, pues, en cuanto a la tecnología, lo que hemos hablado aquí. Hace 20 años, ¿quién iba a pensar que íbamos a estar dando clase a través de las casas, en las casas interactuando con otras personas, haciendo negocios, teniendo reuniones, una serie de cosas? Pero ha cambiado. Los investigadores tienen acceso a instrumentos sensibles que miden, por ejemplo, los movimientos oculares, la frecuencia cardíaca, el tono muscular. Hoy, jóvenes, por ejemplo, los deportistas, cómo eran hace 20 años, cómo ahora los van controlando, los van mirando su salud. Entonces tenemos toda esa manera que antes no lo sabíamos. Ahora, hay algunos aspectos del desarrollo que se estudian. Por ejemplo, el desarrollo físico, el desarrollo cognitivo, el desarrollo psicosocial, jóvenes. Por eso vamos a decir que nosotros somos biopsicosocial y nosotros le agregamos también el aspecto espiritual. Pero quedémonos con estos aspectos. El desarrollo físico, el desarrollo cognitivo, el desarrollo psicosocial. Todos nosotros, en todas las áreas, lo vamos a llevar. Por ejemplo, el ser humano que va naciendo empieza a desarrollar todo el aspecto físico. Claro, no se puede exponer. Un niño, un tierno, un niño muy pequeño, no lo podemos, ¿cómo se llama? Exponer a ambientes, porque requieren de ciertos cuidados, porque su desarrollo físico todavía no está madurando. Pero va haciendo esos cambios. También el desarrollo cognitivo, también. Un niño se le queda viendo a uno, no le dice nada, pero lo está observando, lo está leyendo, a su mente, a su manera. Y también el desarrollo psicosocial. Interactúa con mamá, interactúa con papá, si hay hermanitos, con el medio.
empieza a identificar quiénes son las personas allegadas a él. Y entonces él, a través de la sonrisa, del aspecto del rostro, va teniendo esa relación. Igual que un niño, igual que un adolescente, igual que un adulto, también estos aspectos físicos. Por ejemplo, ya una persona adulta, querer, por ejemplo, subirse a un techo, ya una persona de 50 años, y querer tener esa habilidad de subirse rápido y bajarse, pues no lo va a poder hacer, pues porque es otro, ya tiene otras situaciones. Claro, el aspecto cognitivo también. Ya, por ejemplo, piensa mal las cosas, dice, no, yo no me voy a subir a esa escalera, sí quiero arreglar el techo, pero no puedo, va. No debo de hacerlo, porque si lo hago puede ser que yo me caiga, no hay nadie aquí, solo está mi señora, ¿y qué va a pasar si la escalera se resbala? ¿Cómo me voy a caer? Entonces empieza a analizar una situación. En cambio, un niño no, dice, va, subámonos, pues dice. Y él quiere estar arriba en el techo viendo todos los demás techos y viendo otros aspectos allí y jugar. Pero es porque, no digo que el niño, no es una situación de inmadurez, digo, sino que es porque muchas veces no visualiza muchos problemas. Pero ese es el momento. Pero si le da una pelota en un lugar amplio, el niño va a jugar, va a correr. Y el aspecto psicosocial también. Un niño a todos les habla, ¿qué tal? Y saluda, no todos, pero rápidamente podemos interactuar. Pero una persona adulta ya analiza, ya escoge sus amigos, elige a qué grupo va a pertenecer. No se deja llevar tan fácilmente, sino que analiza las cosas. Entonces, ese es el aspecto psicofísico. Lo voy a explicar aquí en este momento. Por ejemplo, el crecimiento del cuerpo y el cerebro, las capacidades sensoriales, las habilidades motoras y la salud son parte del desarrollo físico, fíjese. Todos estos aspectos del crecimiento. Yo no sé si usted ha visto o ha escuchado, quizás antes, que estirón te apuesta. Mira, que tu sobrino ya se estiró, dicen. Entonces, ya tiene barba, dice. Porque son aspectos que se van dando en el ser humano. Hablamos del desarrollo cognitivo. ¿Cuál es eso? El aprendizaje, la atención, la memoria, el lenguaje, el pensamiento, el razonamiento, la creatividad, que son estos aspectos que acabamos de ir explicando en el registro anterior. Después hablamos del desarrollo cognitivo. Miren, el desarrollo cognitivo. Eso tiene que ver con el desarrollo cognitivo. Y está el aspecto social, psicosocial, que es las emociones, la personalidad, las relaciones sociales. Son esos aspectos también. Por ejemplo, cuando estamos adolescentes es una vertiente de emociones ahí. Como alguien podría decirlo también agridulce, una sensación, una mezcla, pero son las emociones de ellos en ese momento. Pero ya el adulto ya se enoja, pero lo hace de otra manera, ya no hace los berrinches, quizás ya ni llora, ya no. Hay gente que siempre se le gritando, ¿va? Pero hay personas que se sienten tristes, lloran, pero se van a un lado solos, buscan otros mecanismos para manifestar esas emociones, pero lo vamos viviendo de una manera diferente. Cuando éramos niños, si no nos compraban la galleta o el dulce en el centro comercial, hacíamos un desbarate allí, va, un berrinche, como decíamos. Pero ya adultos hacemos los berrinches, pero de otra manera. Son las mismas emociones, pero ya desde otra manera, desde otra visión también. La personalidad también. Y las relaciones sociales también, lo que les decía. Un niño establece rápido algún vínculo, pero cuando se es adulto ya, no digamos si es ya un adulto mayor, diferente, ¿va? Él sabe, por ejemplo, que ya su esposa ha fallecido,
Él sabe que parte de sus hermanos ya murieron. Él tiene más o menos o ningún amigo, pocos amigos, porque ya no sale, porque ya no interactúa con otros aspectos. No digamos el joven que está en sus 20 años, en sus 19, que quiere conocer el mundo, quiere tener relaciones con otras personas. Digo, estoy hablando de la amistad, ¿no? Pero quiere tener conocer lugares, personas, y, y si tiene libertad, pues sale a conocerlas, a bares, a discotecas, a muchos lugares, nos conectamos con otros, ¿va? Entonces, ese es el aspecto del desarrollo psicosocial. Aunque, vamos a decir, pues, hay aspectos que los podemos ir tratando de una manera separada, ¿va? También. No como lo estoy mencionando así. Ahora, cada aspecto del desarrollo afecta los demás, ¿no? Por ejemplo, el desarrollo físico influye en el desarrollo cognitivo y psicosocial, ¿no? Por ejemplo, ya una persona adulta no la va a ver, ya una persona mayor o adulto no lo va a ver, quizás, tirándose en el súper al suelo porque no le compraron, ¿qué? Eh, esa cafetera que quería, ¿no? No lo va a hacer. Y llorándole a la esposa porque no le compró esa cafetera que él quería, ¿no? Entonces vamos también con esos aspectos también. Y cuando algo no compagina, pues entonces ahí se dan los conflictos. Por ejemplo, quizás un niño sufre infecciones frecuentes de los oídos, aprende a hablar más lentamente que otros que no tienen este problema físico. O alguien que le falte algo en su cuerpo también. Entonces, todos esos aspectos, jóvenes, nos ayudan mucho a evaluar el desarrollo humano. Por eso vamos a decir, jóvenes, por eso vamos a decir que hay algunos principios del ciclo vital. En primer lugar, el desarrollo es vitalicio. ¿Qué decimos con esto? Que no se va a acabar. Digo, hasta la última etapa. O sea, no podemos decir yo quisiera ser joven toda la vida. O como dicen allí, como ustedes nos comentaban en los mensajes, la niñez. Yo quisiera volver a esa niñez. Pero tampoco algunos podemos visualizar la visión de papá, ¿va? Por ejemplo, algunos de los padres que ustedes son médicos, son profesionales, ustedes quisieran ser como ellos. Por ejemplo, si algunos de sus padres son médicos, ustedes ya los ven, ¿cómo se llama? Desarrollando ese trabajo. Yo quisiera ser ya un adulto como él. Entonces no lo podemos ni adelantar, ni bloquear, sino que es vitalicio. Quiere decir que va a llegar hasta la última etapa de la vida. Otro aspecto también, que el desarrollo depende de la historia y del contexto también. ¿Dónde hemos vivido? Las cosas que hemos experimentado. Por ejemplo, esta pandemia. Esta pandemia, todos alrededor del mundo tenemos la experiencia. Y del contexto también. Donde nosotros vivimos, donde nos movemos. Quizás una pregunta para pensar, ¿qué hubiese pasado si usted viviera, por ejemplo, allá en Europa? O no nos vayamos tan lejos, en Estados Unidos. ¿Qué hubiera pasado? ¿Tendríamos las cosas que tenemos? ¿Qué cosas serían como una oportunidad enorme para desarrollarnos? Si alguien nos quiere dar una opinión, pensemos aquí, no es malo ni vamos a pecar, como quizás podríamos decir, en pensar si viviéramos en otro país, ¿qué fuera de nuestra vida? Vamos a ver. ¿Alguien nos quisiera dar alguna opinión? Lo que usted diga no es malo ni es bueno, sino que es una opinión muy suya, muy suya. Pero que nos abre una visión de eso. ¿Qué pensaría usted? ¿Qué sería de usted? Pues yo, licenciado, desde mi punto de vista, ¿verdad? Sí, Creo que para muchas personas sería
malo, o sea, en nuestro ejemplo, poniéndolo de nuestro punto de vista, ¿no? Porque comparando cómo ha sido la situación de la pandemia con otros países como los países europeos y El Salvador, pues creo que ha estado incluso mucho mejor El Salvador que esos otros países. Entonces creo que no sería algo tan beneficioso para nosotros. Ah, bueno, en el término de la pandemia está bien, muy bien. Gracias, gracias, señorita. Pero muy bien, muy bien. Pero en cuestiones de desarrollo, por aquí tengo un mensajito, vamos a ver. Bueno, Diego nos dice eso. Las expectativas de vida es baja aquí, ¿va? Que en países de primer mundo, sí, ¿va? Tiene razón, muy bien. Por ahí viene, ¿va? Entonces eso tiene mucho que ver. Quizás muchos primos o muchos familiares de ustedes están allá y ustedes los ven diferente, no solo en aspectos de carros o de casas, sino, por ejemplo, posiblemente otros valores, otros aspectos. Entonces, por eso les digo que depende de donde nosotros vivimos. Algunos dicen es que los años anteriores eran mejores que otros, que los que hoy tenemos. Bueno, habría que indagar, ampliar esa situación. Por eso vamos a decir que el desarrollo es multidimensional, ya lo hemos hablado. Por ejemplo, todas las ciencias que se ven involucrados, eh, los aspectos, por ejemplo, físicos, cognitivos, psicosociales, es multidimensional, multidireccional también, porque abarca muchas veces la historia, aspectos económicos, sociales, políticos, todo eso involucra ese tipo de situaciones. Digo, porque hay mucha gente que ya estará mayor en cuanto a su edad, ya son adultos mayores y están preocupados por su futuro. Por lo menos decir, bueno, ¿y cómo voy a jubilarme? Si nunca he cotizado, entonces es un miedo. Entonces, dependen de otros elementos. Pero también una persona joven dice, bueno, ya terminé mi carrera y ahora qué voy a hacer. Entonces, ahí hablamos de políticas, hablamos de situación económica, hablamos de aspectos sociales. Y el último es el desarrollo flexible y plástico. Cuando somos niños estamos madurando, estamos adaptándonos. Llega una etapa en que, vamos a ver, hay una nivelación, pero de repente hay un declive. Entonces, vemos esos dos aspectos en cuanto al desarrollo que es flexible y plástico también. También hablamos de la madurez y el aprendizaje también. Este proceso pues nos ayuda. Por ejemplo, la maduración es la secuencia de cambios físicos, patrón de conducta, influencia genéticamente general asociados a la edad. Por ejemplo, no se le debe de pedir a un niño que empiece ya, a un niño de 3 años a aprender a las matemáticas, a multiplicar, a dividir, a escribir bien. No, todavía no se le debe de exigir esos aspectos porque va en un aspecto de maduración, ¿no? Ningún niño debería de dejar de comer algún tiempo de los que están socialmente y médicamente pues prescritos también, ¿va? Debería tener una dieta balanceada para que se vaya desarrollando muy bien. ¿Para qué? Para que le ayude en su madurez. Todos esos aspectos, jóvenes, van de acuerdo a la edad. Cuando somos niños tenemos que comer pues algo sustentable, integral. Ahora cuando ya somos adultos tenemos otra dieta diferente, no digamos cuando somos adultos mayores. Por ejemplo, ya un adulto mayor ya no se puede comer una carne a las 7 de la noche, pues. Una persona de 70 años, 75 años, ya no puede comerse un bistec. Habrá alguno que sí lo haga y está bien, ¿va? Pero segurísimo va a estar toda la noche dando vueltas en la cama, no conciliando el sueño. Pero un joven, 20 años a los 25,
No, hombres, come, come su ración y todavía puede agregarle un elemento más y no tiene ningún problema. Entonces, en aspectos cognitivos, como ya lo mencioné, muchas veces hay esa lucha entre colegio y escuelas públicas. No, es que en mi escuela, en mi colegio, ya el niño ya puede leer, ya puede escribir, ya suma, ya resta. Y el otro dice, no, fíjense, en mi escuela todavía no. Ahí le están enseñando rueditas, ahí le están. Pero si eso es lo que el niño necesita en ese momento, es lo que se le debe dar. No se le debe dar una dosis más, sino algo que vaya acorde a su maduración. Y de acuerdo también a la edad, sus exigencias también. Y el aprendizaje son cambios, como ya lo hemos hablado, relativamente permanentes, producto de nuestras experiencias. Todo eso lo vamos aprendiendo, ya lo discutimos también y ya ustedes nos lo presentaron en la temática del aprendizaje. Ahora, hay 3 sistemas de influencia, jóvenes, en el desarrollo. El curso del desarrollo es el resultado de la dialéctica entre 3 sistemas. Miren, el primero, miren, son los eventos normativos relacionados con la edad. Los eventos normativos relacionados con historia y los eventos no normativos. Hablemos del primero, miren. Las normativas de acuerdo a la edad, por ejemplo, son muy parecidas para las personas de un grupo de edad determinado. Por ejemplo, la adolescencia, la juventud, la niñez, todo eso son cosas que son acciones o conductas, comportamientos, maneras de pensar, sentir que son del niño. Por eso a mí cuando un padre regaña a su niño porque no está quieto en una reunión de adultos, yo no estoy de acuerdo con eso. Cállese, no hable. Eso no, porque el niño es más acción, es más movimiento, se aburre rápido. Ahora sí me choca que una persona adulta esté en una reunión y se esté comportando como un niño. Me enoja, no me parece, porque ya no estamos acorde a eso. Entonces, por ejemplo, un niño, un adolescente, va a tener sus maneras de ser. Entonces, el momento de los eventos biológicos son muy predecibles dentro de ciertas máquinas. Por ejemplo, la gente no pasa por la pubertad a los 35 años, ni por la menopausia a los 12. No. Se pasa la pubertad a los 10, 11 años, 12 años. Y en el caso de las señoras, pues a los 35 años, 38, 40, pues la menopausia. Entonces, allí vemos esas situaciones. Entonces, no nos extrañemos, por ejemplo, si se dan ciertos cambios. Creo que se manifiestan ciertos cambios y nos molesta o nos incomoda. No, tenemos que aceptar eso. Pero está lo otro, por ejemplo, las influencias normativas de la historia también. Son eventos significativos del entorno. Por ejemplo, en el caso de nosotros, esta crisis de salud que se vivió, forman la conducta y la actitud de una generación histórica. Por ejemplo, el darle importancia a muchos aspectos. Por ejemplo, ¿qué nos habrá enseñado esta pandemia, jóvenes? ¿Alguien, 2 compañeros que nos quieran decir algo? ¿Qué nos han enseñado esta pandemia? Que nuestro día a día puede cambiar de un momento a otro y podemos perder a las personas que más queremos sin pensarlo, sin lugar a duda, y que tenemos que aprovechar la vida al máximo. Muy bien. Yo aprendí que las relaciones son bien volubles, que pueden cambiar día a día y que siempre podemos cambiar, o sea, somos bien cambiantes a la hora y adaptables. Entonces, eso es lo que yo aprendí. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por eso que ustedes han dicho. Entonces ahora la vida la vemos diferente, o la vemos que es muy, muy frágil.
Tengo un mensajito por aquí. Aprovechar el tiempo, dice la señorita Sofía. Muy bien, entonces vemos eso, esa situación. Nos hacen quizás madurar más rápido. Por ejemplo, las generaciones que crecieron durante la guerra de la Gran Depresión, la Segunda Guerra Mundial, tienen un sentimiento fuerte de confianza, interdependencia social, que no es evidente en generaciones más recientes. Por ejemplo, ustedes ahora saben el valor de la salud, ¿va? Y como futuros médicos, ahora ustedes saben que nos habían hablado de pandemias allá por mucho, la pandemia tal, pero ahora que la hemos vivido, usted dice, no, la salud es algo, me voy a preparar para, por si se presenta otra situación, voy a estar preparado, voy a saber cómo hacer, o voy a estar en la línea de batalla allí, cuidando, protegiendo, y qué es más, y también aportando. Entonces, aprendemos eso, dependiendo de cuánto y dónde vivimos. La generación pueden sentir el impacto, por ejemplo, de las hambrunas, las explosiones nucleares como ha pasado, ataques terroristas que también nos han contado, eh, por ejemplo, y que no han sido una película de ficción, sino que han sido una realidad en los países occidentales, los avances médicos, aunado a las mejoras en nutrición, servicios de salubridad, han reducido considerablemente la mortalidad de la infancia y niños. Así que vemos que si han habido cosas malas, también han habido cosas malas, como nos decía la compañera en cuanto a esta pandemia. Entonces, y hay otros que son las influencias no normativas. Y todas las podemos vivir en un momento, pero por ejemplo, son aspectos que no estamos preparados, ¿va? Que tienen gran efecto en la vida de un individuo porque alteran la secuencia esperada del ciclo vital. Son eventos típicos que ocurren en un momento atípico de la vida, como por ejemplo la muerte de un padre cuando el hijo es pequeño. O los padres murieron los dos. Estaban criando a un niño de 6 años, tenían dinero, tenían casa, tenían todo, pero en un accidente, ¡pum!, murieron los dos, quedó solamente vivo el hijo. ¿Y ahora qué va a pasar con este hijo? O bien eventos atípicos como sobre un accidente aéreo también. Algunas de estas influencias no son controlables por las personas y representan oportunidades insólitas, graves dificultades que dicha persona interpreta como momentos decisivos. Puede ser que alguien, por ejemplo, se vaya a la quiebra. Diga, mire, ya el 1 de mayo ya no hay empresa, se acabó la empresa. Y nos vamos a quedar, pero sin dinero. Es algo atípico. Vivimos en una casa bonita y todo, y ahora, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que vender esta casota, tenemos que vender los carros, y irnos a una colonia modesta porque no hay nada, pues no tenemos nada. Pero también puede ser algo también tremendo que a alguien le toquen, por ejemplo, a la señorita Alejandra Calderón, a la puerta y le digan, usted es la señorita Alejandra, fíjese que su tatarabuelo le acaba de dejar unos pozos petroleros que están allá en Estados Unidos, valorados en muchos millones, y entonces solo falta que usted vaya a firmarlos. ¿Qué me dice usted, señorita? ¿Qué pensaría usted de eso? Quizá no me lo creería, pero ya si me No, muestran pruebas imagínese que por el fuera una estilo. realidad. Ajá, ¿cómo dice? Sí, hombre, ahorita vamos, ¿dónde firmo? Sí, entonces, ¿cómo? Y ahora, ¿y qué hago ahora? Bueno, tiene que ir allá y firmar, ya le cambió eso, pues. Ya ahora ya no es, ya tendría que residir en otro lugar, ya no andar, no sé si anda en bus o qué, pero ya dice, ya no, ya ahora ya voy a solo viajar, no sé. Sí voy a seguir estudiando, me va a servir porque, bueno, ya usted empieza a crear un plan de vida, pero le cambió eso, pues. Es como algo triste, como algo también alegre, o que llega su papá a su casa y le diga, hijo, nos acabamos de ganar el $1,000,000 que estaba en la lotería. Y quizás usted viviendo en una residencial modesta y usted dice, ¿cómo, papá? Sí. Así que vendamos esto o se lo damos a un familiar que venga a vivir aquí y nosotros nos vamos a vivir a la colonia más cool de aquí o más bonita de aquí. Y entonces, ahí los cambios que se dan. Así que son oportunidades insólitas
o graves dificultades que también se pueden presentar ahí. Bueno, jóvenes, me voy a quedar aquí, jóvenes. Vamos a hacer una actividad, se la voy a habilitar en unos momentitos para que usted pueda ayudarme a contestar esa, va a ser un foro que les voy a habilitar en este momento. Bueno, jóvenes, nos vamos a quedar aquí. No sé si tienen una preguntita.